El tiempo avanza, pero la historia nunca se detiene. Comencemos. Hay que imaginarse la escena, la desesperación. Estamos a finales de 1780. La causa patriota en el sur de Estados Unidos está, prácticamente al borde del colapso. Sí, vienen de la derrota desastrosa en Camden. El ejército está hecho polvo. Hecho polvo, la moral por los suelos. Y mientras, el general británico Cornwallis avanza por las Carolinas y parece que nada ni nadie puede detenerlo. La revolución pende de un hilo. Y es justo ahí, en ese momento tan bajo, cuando todo parece perdido, donde surge una de las victorias tácticas más brillantes, y más decisivas de la historia militar de Estados Unidos, la Batalla de Cowpens. La Batalla de Cowpens. Hoy vamos a desgranar a fondo este enfrentamiento. Nos basamos en análisis militares, en documentos del Servicio de Parques Nacionales, correspondencia de la época. La misión es entender cómo es posible, ¿no? Cómo una fuerza que estaba en harapos, liderada por un general muy peculiar, no solo gana una batalla. Es que no solo gana, es que le da la vuelta a la psicología de toda la guerra y en el fondo traza el camino directo a la victoria final en Yorktown. Y en el centro de todo esto tenemos a dos comandantes que son la noche y el día. Totalmente. Por el lado estadounidense, el general Daniel Morgan, un tipo de la frontera, rudo, práctico, pero con un instinto militar increíble. Y por el otro, el teniente coronel británico Banastre Tarleton, joven, apuesto, tremendamente arrogante, y con una fama de brutalidad que le valió el apodo de El Carnicero. El Carnicero. Se decía que no tomaba prisioneros. El choque entre estos dos tenía que ser explosivo. Para entender por qué este choque es tan crucial, primero hay que entender el plan británico, la llamada estrategia sureña. Ajá. En Londres estaban convencidos de que la guerra se podía ganar en el sur. Creían que en Georgia, las Carolinas, Virginia, iban a encontrar un montón de lealistas a la corona. O sea, el plan era sencillo: conquistar el sur, consolidar el control con ayuda local y luego simplemente asfixiar a las colonias rebeldes del norte. Exacto. Y tras la victoria en Camden parecía que les estaba funcionando. Y es entonces cuando llega el general Nathanael Greene para tomar el mando del ejército del sur. Y el panorama que se encuentra es... Desolador es poco. Menos de 1000 soldados continentales, unos 500 milicianos, muchos sin zapatos, sin comida. La moral por los suelos. Por los suelos. Enfrentarse al ejército de Cornwallis en una batalla abierta era un suicidio, no era una opción. Y aquí es donde Greene toma una decisión que rompe todos los manuales militares de la época. Una jugada que sus propios oficiales consideraron una locura. Decide dividir su ya minúsculo ejército en dos. Un momento, ¿dividir su fuerza cuando apenas tiene hombres para formar una? Suena a error de principiante. Suena a eso, pero ahí está la genialidad, y es la primera gran lección de esta campaña. Cuando eres el bando débil, no puedes luchar en los términos del enemigo. Tienes que cambiar las reglas del juego. Vale, entiendo. No busca la gran batalla, sino crearle dos problemas a la vez. Justo. Greene se queda con una parte de las tropas para hacer una guerra de guerrillas, hostigar las líneas de suministro de Cornwallis. Y la otra parte, más pequeña, de unos 600 hombres, la pone bajo el mando de Daniel Morgan. Exacto. Y su misión es adentrarse en Carolina del Sur, reclutar más milicianos y amenazar los flancos británicos. Ser como un mosquito molesto que no te puedes quitar de encima. Y esta maniobra, claro, desconcierta a Cornwallis por completo. Se obsesiona con la idea de que Morgan puede atacar el Fuerte 96, que era estratégico. Y pica el anzuelo. Y comete el mismo error que Greene. Divide sus propias fuerzas. ¿Y a quién elige para cazar a Morgan? Supongo que no envía a cualquiera. Envía a su perro de presa, a su hombre más temido y eficaz, Banastre Tarleton y su legión británica. Una fuerza de élite de unos 1100 efectivos con la orden clara de alcanzar y destruir a Morgan. Y ahí empieza la persecución. El depredador más feroz del ejército británico, pisándole los talones a la pequeña fuerza de Morgan. Morgan sabe que Tarleton le pisa los talones y que su legión es más rápida. La huida no es una opción a largo plazo. Tarde o temprano le alcanzará. Así que, en lugar de esperar a que lo cacen en un mal sitio, el 16 de enero de 1781, Morgan hace algo que nadie esperaba. Se para, decide luchar y elige el lugar. Un sitio conocido como Cowpens, que no era más que eso, unos corrales de vacas.
Y el terreno que elige es, a primera vista, un disparate táctico. Una llanura abierta, perfecta para la caballería de Tarleton, y lo más raro de todo, con el río Broad a su espalda. Sí, que venía crecido por las lluvias además. Cortaba cualquier posibilidad de retirada. A ver, tengo que insistir en esto. El río a la espalda. Está eliminando su propia vía de escape. Nadie en su campamento le dijo que era una temeridad, que estaba condenando a sus hombres. Claro que sí. Sus oficiales estaban horrorizados. Pero aquí es donde vemos la genialidad psicológica de Morgan. No eligió ese terreno a pesar de sus desventajas, sino precisamente por ellas. ¿Cómo? Conocía a su gente. Sabía que la milicia, que era su tropa menos fiable, tenía la fama de huir a la primera carga de bayonetas. Y conocía a su enemigo. Sabía que Tarleton era impetuoso, arrogante. Así que el terreno no era un error, era un mensaje. Era un mensaje y una trampa. El río a la espalda le decía a la milicia, no hay a dónde ir, hoy luchamos o morimos aquí. Les quitaba la tentación de huir. ¿Y el campo abierto? El campo abierto era el cebo perfecto para la soberbia de Tarleton. Vería la oportunidad de aplastar a los rebeldes con una carga de caballería frontal. Morgan no eligió un campo de batalla, diseñó un escenario a medida para las debilidades de sus hombres y la arrogancia de su adversario. Y no se quedó ahí, ¿verdad? Tengo entendido que pasó la noche anterior haciendo algo bastante inusual para un general. Pasó la noche entera recorriendo el campamento, como un padre animando a sus hijos, ¿sabes? Fue de fogata en fogata hablando con cada unidad, explicando el plan una y otra vez. ¿Quería asegurarse de que todos supieran qué hacer? Todos, desde el oficial de más alto rango hasta el miliciano más novato, que supieran qué tenían que hacer y por qué. Les dio órdenes simples, directas, y sobre todo les dio confianza. Se cuenta que les decía, dadme 2 disparos y podréis iros a casa. 2 disparos, una petición muy concreta. Y otra orden aún más brutal y específica, apuntad a las charreteras. A las insignias de los hombros de los oficiales. Exacto. O sea, apuntad a los oficiales. Quería descabezar el ataque británico desde el primer momento. Estaba diseñando una carnicería controlada. Entonces, Morgan no solo elige un terreno que parece un suicidio, sino que diseña esta trampa a medida para la psicología de Tarleton. ¿Cómo era exactamente esa trampa? ¿Cómo la organizó en el campo? Es una obra de arte táctica. Despliega a sus tropas en 3 líneas, una detrás de otra, subiendo la colina. Vale. La primera línea, la más avanzada, tiradores de élite, escaramuzadores. La orden era precisa, 2 descargas apuntando a los oficiales y retirada ordenada hacia la segunda línea, sin enzarzarse, solo golpear y desaparecer. ¿El primer golpe? ¿Para crear confusión? ¿Y la segunda línea? Unos 150 metros más atrás estaba el grueso de la milicia, al mando de un líder local muy respetado, Andrew Pickens. Sus órdenes eran parecidas, pero con un matiz clave. Aguantar 2 descargas y luego retirarse. ¿Pero cómo? Su retirada no debía parecer ordenada. Debían correr detrás de la colina, dando la impresión de una huida caótica. La típica desbandada de la milicia que Tarleton esperaba y ansiaba ver. Y ahí está el cebo. Pero la trampa real, el golpe de gracia, estaba oculta. Exactamente. Ocultos tras la cima de la colina, fuera de la vista de los británicos, se encontraba la tercera línea. Los soldados continentales veteranos, la tropa de élite de Morgan. Disciplinados y descansados. Y bajo el mando del teniente coronel John Eager Howard. Y para rematar, a los flancos, también ocultos, la caballería de William Washington, que por cierto era primo segundo de George Washington. O sea que todo el plan era una ilusión óptica letal. El 17 de enero, al amanecer, el plan se pone en marcha. Los británicos de Tarleton llegan al campo de batalla. Y aquí hay un detalle clave. Sus tropas están agotadas. Han marchado toda la noche, apenas han dormido. Están hambrientos, pero Tarleton ve lo que parece una fuerza de milicianos mal posicionada con un río a la espalda y no puede contenerse. La imagen perfecta de la victoria fácil. Ni siquiera deja que sus hombres descansen o se organicen bien. Su arrogancia le ciega, y tal como Morgan había previsto, ordena un ataque frontal inmediato. Cae de cabeza en la trampa. Y todo sucede como en un guión. Los escaramuzadores de la primera línea hacen sus 2 disparos. Varios oficiales británicos caen. Luego se retiran. La milicia de la segunda línea aguanta el avance, dispara 2 descargas a quemarropa que hacen un daño terrible, y entonces ejecutan su parte a la perfección, se dan la vuelta y huyen colina arriba.
y Tarleton pica al anzuelo por completo. Para él es la confirmación de todo lo que pensaba. Huyen, cobardes. Creyendo que la batalla está ganada, ordena a toda su fuerza, infantería y caballería, que cargue cuesta arriba para aniquilarlos. Y en ese ímpetu, la línea británica pierde la cohesión. Totalmente. Los soldados, ya exhaustos, corren jadeando colina arriba. Se convierten en una turba desorganizada. Y aquí llega el momento clave, la revelación. Los británicos llegan a la cima de la colina, agotados, esperando masacrar a los que huyen. Pero lo que encuentran es un muro de silencio. La tercera línea de continentales frescos, firmes, esperándoles. Y a una orden de Howard, a escasos 30 metros, descargan una andanada devastadora que destroza la vanguardia británica. El shock debió de ser total. Absoluto. Y antes de que puedan recuperarse, Howard ordena lo impensable, una carga a la bayoneta. Los continentales se lanzan cuesta abajo contra ellos, y en ese preciso instante, la trampa se cierra. Por los flancos. La caballería de William Washington emerge por un flanco, y la milicia de Pickens, que no había huido sino que se había reagrupado, aparece por el otro. Es un doble envolvimiento de manual, una maniobra de pinzo perfecta. En menos de una hora, la fuerza de élite de Tarleton, la temida Legión Británica, deja de existir. Es aniquilada. Espera, repite esas cifras de bajas, porque son brutales. Son impactantes, sí. Los británicos sufren más de 800 bajas, 110 muertos, 200 heridos y más de 500 prisioneros. Los estadounidenses, solo 149 bajas en total. Es increíble. La Legión de Tarleton, el orgullo del ejército de Cornwallis, borrada del mapa en menos de una hora. O sea que el carnicero sale huyendo mientras casi todos sus hombres son capturados o mueren. La humillación debió de ser total. Total. El propio Tarleton consigue escapar por los pelos. Y es muy revelador lo que Morgan escribía a su superior, a Greene, tras la batalla. Cito textualmente: «No se mató, hirió o insultó a un solo hombre después de que se rindiera». Un contraste deliberado y muy claro con la reputación sanguinaria de Tarleton, ¿no? La victoria no fue solo militar, fue también moral. Entonces, ¿cómo es posible que una batalla tan corta, en un campo de vacas en Carolina del Sur, lo cambie todo? ¿Cuál es el efecto dominó aquí? El efecto es inmenso y tiene dos vertientes. La primera es psicológica. El impulso moral. Tremendo. Para la causa patriota fue un subidón. Venían de una derrota humillante y de repente no solo ganan, sino que aniquilan a una de las mejores unidades británicas. Y lo más importante, demuestra que la milicia, bien liderada, puede ser muy efectiva. Y para los británicos, un golpe al ego. Un golpe que, como dicen las fuentes, aplastó sus egos y su psique. Y la segunda vertiente, claro, es puramente estratégica. Claro. Cornwallis no solo pierde 1.100 de sus mejores hombres, pierde su fuerza de reacción rápida, su caballería de élite, los ojos y oídos de su ejército. La Legión de Tarleton era clave para sus planes y ahora simplemente ya no existía. O sea que la derrota lo ciega. Deja de pensar como un estratega y empieza a pensar en la venganza. Exactamente. Cornwallis se enfurece. Se convierte en una obsesión personal. Abandona su plan y se lanza a una persecución desesperada de Morgan y Greene, la famosa carrera hacia el río Dan. Y para moverse más rápido, toma una decisión drástica. Quema gran parte de su equipaje y suministros, incluido el ron para sus soldados. Aligera su ejército, pero también lo desmoraliza y lo debilita muchísimo. Y esta persecución agota a sus tropas, estira sus líneas de suministro hasta el límite. Y aunque unas semanas después, en la batalla de Guilford Courthouse, Cornwallis consigue una victoria. Es una victoria pírrica. Gana el campo de batalla, pero su ejército queda tan destrozado que no puede continuar la campaña. Y se ve forzado a retirarse. Y retirarse hacia la costa de Virginia, a Wilmington, para intentar reabastecerse. Y finalmente, se establece en un pequeño puerto que será su tumba militar, un lugar llamado Yorktown. Y en Yorktown es donde termina todo. La flota francesa bloquea la bahía. El ejército combinado de Washington y Rochambeau llega desde el norte y lo rodea por tierra. Y en octubre de 1781 se rinde. La guerra en la práctica ha terminado. Y toda esa cadena de eventos, esa serie de malas decisiones de Cornwallis, comenzó con la humillante derrota que su mejor hombre sufrió en un lugar llamado Cowpens. Fue la primera ficha de dominó. La primera ficha de dominó que derribó todo el edificio del poder británico en América.
Y hay un epílogo fascinante en la historia de Banastre Tarleton. Años más tarde, con Gran Bretaña en guerra contra Napoleón, se consideró a Tarleton para liderar las fuerzas británicas en la península ibérica. Increíble, pero cierto. Sin embargo, fue descartado. En parte, por el recuerdo de su arrogancia, su mala gestión y su catastrófica derrota en Cowpens. Y lo más asombroso es quién fue elegido en su lugar. Un tal Arthur Wellesley, quien más tarde pasaría a la historia como el Duque de Wellington, el general que derrotó a Napoleón en Waterloo. Es uno de esos y sí de la historia que te dejan pensando. El eco de una derrota en Carolina del Sur resonó décadas después en la elección de un comandante que cambió el destino de Europa. Totalmente. Te das cuenta de que la historia no es una línea recta, es una red de consecuencias. Y esto nos lleva a una reflexión final. A pesar de su brillantez táctica y su importancia estratégica innegable, la batalla de Cowpens no es tan conocida popularmente como, Lexington, Saratoga o Yorktown. No está en el panteón de las grandes batallas que todo el mundo conoce. No. Y esa es una pregunta interesante, porque algunos momentos decisivos de la historia, algunas obras maestras tácticas, quedan en un segundo plano en la memoria colectiva. ¿Qué factores hacen que una batalla se convierta en leyenda, en un símbolo, mientras otras que fueron igual de cruciales permanecen como joyas ocultas para especialistas? Es una reflexión sobre cómo construimos y recordamos nuestro pasado, y qué historias elegimos contar, y cuáles, por alguna razón, dejamos en la sombra. Cada episodio es una batalla contra el olvido. Gracias por estar del lado de la memoria.